Ahora vamos a conversar con Marisol Perestello. Ella ha sido congresista de la República y ministra de Justicia. Marisol, bienvenida. Gracias por atender nuestro llamado. Nada, yo quería empezar contigo de frente preguntándote qué opinión te merece la exposición del congresista, me rectifico, perdón, del primer ministro Guido Bellido. Él ha propuesto una serie de temas, en fin, en distintos aspectos. Ha habido a lo largo del día comentarios y críticas, pero ¿cómo es que tú aprecias su primer acercamiento al Parlamento? Yo creo que mantiene el acento, igual que el mensaje del presidente el 28 de julio, en las cosas que nos dividen y que por supuesto están ahí y todos queremos enfrentar, pero empieza hablando en quechua, cosa que me parece muy bien y que por supuesto reivindica y que es un derecho de todos los pueblos, igual que la aymara, igual que la yánica, pero no cuando lo usas para confrontar y para poner el acento en que por años no han sido atendido un sector que sin duda debe ser incluido en el crecimiento. No siempre este mensaje dual de unidad, pero me has ignorado, pero he sido marginado, y eso yo creo que agudiza la confrontación, que es la estrategia que han venido usando y que sostienen todos los miembros de este gobierno, lamentablemente, porque un país que ha sufrido como el nuestro, lo que necesita es unidad y reconocernos como peruanos y peruanas, independientemente de dónde nacimos, comprometiéndonos por qué luchar. Así que eso siempre terminando con Paco Yunga, ¿no? O sea, ya la verdad aburre esta constante excusa que me recuerda al expresidente Toledo de déjennos trabajar. No, ni siquiera ha pasado un mes y han hablado y han leído 48 páginas o 40 y tantas páginas de buenas intenciones, pero no he encontrado una línea que me explique, que nos señale de dónde van a sacar el dinero para todas esas cosas que han señalado, si no crean condiciones para la inversión, que es la única fuente generadora de trabajo y por lo tanto de ingresos y de recursos para los ciudadanos y para el Estado. Nadie puede estar en contra, por supuesto, de cerrar brechas o de una buena educación o de que los niños tengan más becas o de fortalecer un sistema de justicia, pero no he sentido, Cecilia, que más allá del discurso y del subsidio anunciado, se sepa cómo generar los recursos para cubrir eso, ¿no? Todos queremos tener una super casa y carros, pero todos los que nos mantenemos todos los días y compramos la comida sabemos que si no ganas plata, no tienes cómo gastarla. Entonces ellos nos han enseñado cómo se van a gastar la plata, pero no nos han dicho cómo vamos a conseguirla. Y lo que sí te sé decir, Cecilia, es que el estilo, las personas, las calidades personales, las investigaciones pendientes, el abuso del sistema jurídico, y podemos hablar de la barbaridad de la norma que han sacado ayer para el tema de los presos en la base naval, o la manera como pretenden corregir problemas de justicia sin hacer una línea de referencia a la política pública de justicia que se acaba de aprobar, a mí no hace más que desalentarme y mantenerme en la creencia de que este gobierno no va a sacarnos adelante. Tú has sido congresista, Marisol. Si estuvieras en este momento en el Parlamento, ¿cómo sería tu voto? ¿Sí o no? ¿Le darías la confianza o no se la darías? Le negaría la confianza, ni siquiera lo dudaría y te voy a explicar por qué. Porque siendo consciente que lo que ellos están buscando es una doble negación de confianza, yo creo que el país no entiende mensajes cruzados. El país no entiende que le diga, sí, mira, tienes a una persona investigada por terrorismo de Premier y eso solo lo descalifica. Tienes a una persona con presuntos vínculos también con Sendero Luminoso en Ayacucho, impulsando en teoría un sector importantísimo. Tienes a un ministro de Defensa que fue expulsado de la policía. Yo se la negaría, pero ya además, no solo por eso, sino porque el discurso o la presentación de hoy no me señala la fuente para generar todos esos gastos, más allá de seguir socavando y generando más fuga de capitales, ¿no? Pero se la negaría sobre todo porque yo no entiendo, Cecilia, cómo los ciudadanos que no están en el día a día van a recibir el mensaje de, sí, pues este señor que está investigado por terrorismo no debe ser,
sí, pues no eres transparente en tu conducta y ha ingresado gente sin registrarse, pero yo te voy a dar el respaldo, porque si no, pierdo la posibilidad de una segunda presentación o de una segunda negativa. Yo la negaría y saldría a decir, se la niego, porque este señor investigado por terrorismo no puede recibir el respaldo del Congreso. Y sin embargo, en adelante, todo lo que hagas y en todo lo que plantees cuestión de confianza, te la voy a dar, porque no voy a permitir que cierres el Congreso. Y sin embargo, tendrás que asumir la responsabilidad por esas decisiones. Pero finalmente no estoy en el Congreso y habrá que estar ahí para saber qué factores influyen en su decisión. No vienen tiempos fáciles, hay que estar todos juntos y el éxito de este gobierno es el éxito del Perú, Cecilia, pero hay que decir las cosas y hay que decirlas sin miedo. Hay que decirlas, en efecto. Dijiste algo que me parece a mí muy importante, que de hecho Perú 21 hoy han destacado en su portada y que tiene que ver con esta decisión de acabar con el penal de la base naval del Callao, porque según, digamos, algunas conversaciones, la Marina ya no quisiera alquilar más ese penal y entonces hay que hacer cambios. Y entonces sacan un decreto, pero antes de que se venza el plazo, trasladan precisamente a Vladimiro Montesinos, a ese agente de inteligencia experto en manipulación, en penetración de entidades como el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Poder Electoral, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Un sujeto que tiene en su poder una serie de herramientas en contra de gentes que están participando en la vida pública, porque hay Vladivideos que se vieron y que se procesaron, pero hubo una serie de Vladivideos que no se conocieron y que se supone con meridiana certeza que están en poder de Vladimiro Montesinos. Una persona como Montesinos que ha tenido acceso a expedientes de los oficiales de las Fuerzas Armadas, que cuando él estaba en el poder, cuando él tuvo esta década de dominio, eran probablemente tenientes, capitanes, y que ahora son generales. Entonces, ¿cuál es el interés? ¿Por qué se prioriza a Montesinos? La verdad es que para mí el cuento del teléfono y de que él llamaba por teléfono y todo lo demás me termina pareciendo un pretexto. Pero de pronto, el hecho de que yo haya investigado a Vladimiro Montesinos durante casi 10 años, en la década del 90, me pone en una posición un poquito exagerada. Entonces yo quiero escuchar qué dicen los políticos que después, cuando se descubrieron las cosas, comprendieron la capacidad que desarrolló este sujeto de intervenir y de maniobrar en nuestro Estado. La última parte no te la escuché, pero la eliminé, porque tiene que ver con la crueldad y lo que hizo este señor con nuestro país, que lamentablemente todos vivimos todavía sus consecuencias. Mira, Cecilia, la pregunta que tú me haces pone el acento en una de las cosas que más me han preocupado el día de hoy, y es el intento de resolver los problemas que tienen de falta de respaldo en el Congreso, que además, digamos, no hacen los esfuerzos necesarios para poder encontrar estos consensos. La política es diálogo y consenso. Mira, la norma de ayer, Cecilia, perdón, de antes de ayer, es una norma que tiene errores gruesos de forma y de fondo. Si me permites, quiero desarrollar ambos conceptos. De forma, porque es un decreto supremo que pretende crear una nueva escala de clasificación para el sistema cerrado especial, modificando el decreto legislativo, que es el Código de Ejecución Penal, que establece las etapas. Eso no se puede hacer. Tú no puedes modificar un decreto legislativo que tiene rango de ley con un decreto supremo. Lo están haciendo porque no tienen capacidad de encontrar los votos en el Congreso y porque no les van a dar facultades delegadas y quieren mandar un mensaje político que socava una institucionalidad como la del sistema penitenciario, que ya está complicado y declarado de emergencia. Entonces, primero, sacas una norma de rango inferior que modificaría una norma de rango superior y eso no se puede hacer. Segundo, el sistema penitenciario tiene un sistema abierto y un sistema cerrado. Abierto en la calle, cerrado en la cárcel. El cerrado es ordinario para los presos primarios,
y el especial para los cabecillas, para los terroristas, para el crimen organizado. O sea, hoy ya con la norma, antes de modificar, existían esas dos categorías. El sistema ordinario tenía el régimen de mínima, mediana y máxima, y el sistema especial tenía el régimen CBA. C correspondía a mínima, B correspondía a mediana, A correspondía a máxima. ¿Cuál era la diferencia entre el ordinario y el especial? El ordinario tiene 8 horas de patio, el especial tiene 2, el ordinario tiene teléfono público en los patios, el especial no los tiene, en fin, hay una serie de características que tienen que ver con las medidas de control a los presos. El 6% de la población penal, más o menos, de promedio, está en régimen cerrado especial. Y hay solo 3 penales en donde pueden estar los privados de libertad en ese régimen. Cajamarca, que fue inaugurado en mi periodo como ministra, pero ejecutado en el periodo anterior, es decir, de los últimos penales que se han hecho, no se han podido hacer penales en estos 5 años. El Chayapalca y Ancón 1. Esos son los 3. Todos los demás son régimen ordinario. Y esta norma, además, señala que todos los que ellos consideren en esa nueva categoría que han creado, solamente van a ir a Ancón 1. Cosa que están evitando, por ejemplo, que pensáramos nosotros que era más seguro Cajamarca. Cajamarca está diseñado, tiene un corredor desde donde se puede escuchar lo que están conversando, no tiene enchufes, son celdas unipersonales, pero ellos han decidido que solo Ancón 1, que además está hacinado. Y otra cosa más grave todavía, Cecilia, es que le quitan al órgano técnico la asignación o la clasificación del privado de libertad y se la dan a un órgano político, que es el INPE, que es, en este caso, la señora Susana ha sido designada, es una mujer que está haciendo un gran esfuerzo en el INPE, eso hay que decirlo, pero en realidad la designación del presidente del INPE es del ministro de Justicia, con lo cual es un órgano político el que va a clasificar. Todo esto, Cecilia, no tiene que ver con Vladimiro Montesinos. Es verdad que Vladimiro es un sinvergüenza, quien lo duda. Es verdad que tenemos que ponerle todos los focos, quien lo duda, pero no vas a poder hacerlo en Ancón 1 porque no tienes espacio. Lo han llevado primero a Ancón 2 por temas internos a Ancón 1 que no me corresponde a mí señalar, pero van a tener que trasladarlo a Ancón 1 porque es lo que dice la ley. Entonces ahora han salido a explicar que es porque están en la etapa de clasificación, pero en realidad Ancón 1 no está preparado para darle protección al señor Vladimiro Montesinos, que va a tener contacto con otros privados de libertad. Han podido perfectamente ponerse de acuerdo con la base naval, que hace tiempo que quiere devolverlos y decirle, mira, espérate un ratito, voy a poner a los jueces a cuidarlos y déjame construir un pabellón para estos 7 presos, que no me complique la dinámica del pabellón de 300 y que me pueda asegurar transparencia, visibilidad, doble control, que no llamen por teléfono. Pero no, pues han dado una norma que no es la que corresponde y han cambiado las reglas, y yo la verdad no creo que sea muy santo, así que creo que nos toca estar a todos alerta, pero además no permitir que vía reglamentos modifiquen leyes, porque si dejamos que ese presidente pase por agua tibia, entonces nos empezamos a complicar. Exactamente, porque se trata precisamente de una herramienta muy, muy sospechosa y muy oportuna, cuando se tiene una parte de la dirigencia del partido político en el gobierno que tiene problemas de lavado de activos, que tiene problemas de corrupción a partir de una organización criminal llamada los Dinámicos del Centro, cuando el secretario general de ese partido tiene procesos serios e investigaciones por corrupción y hasta sentencias. Entonces, claramente, estas herramientas, estos personajes que, como sabemos muy bien, se han utilizado a lo largo de la historia, ¿no es cierto? Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, los agentes de la inteligencia nazi fueron distribuidos. Unos fueron a dar a los aliados, a los norteamericanos, y los otros se los llevaron los soviéticos. Y les dieron uso. Crearon una unidad de inteligencia en la Alemania Oriental, que se llamó el Stasi. Y a partir del Stasi se entrenaron precisamente a los más terribles y abusadores y a los más crueles agentes de inteligencia y contrainteligencia, no solamente en la KGB, en lo que fue la Unión Soviética, sino sobre todo en el G2 en Cuba. Estos entrenamientos se hicieron a partir de estas gentes que terminan prestando sus servicios sin ningún escrúpulo. Por lo tanto, no tenemos que pestañear porque no podemos pensar
que lo que ha pasado en el mundo no puede pasar en nuestro país, sobre todo cuando quienes están en este momento en el poder tienen una plantilla de ideológica, ¿no es cierto?, que vemos que empiezan a resolver a partir del pensamiento marxista-leninista. Entonces, a mí me parece muy sospechoso y me parece muy importante que la mayoría de periodistas, de personas, políticos, por supuesto, analistas, estén alertas en este tema y en este caso. Pero además quiero preguntarte, Marisol, y disculpa que me haya extendido porque es un tema que me preocupa muchísimo por la experiencia. Además, yo quisiera preguntarte sobre el tema de la meritocracia en la educación. Es un tema que se viene muy fuerte. Hoy escuché entre las participaciones a la congresista Flor Pablo llamando la atención de que no se mencionara, ¿no es cierto?, la ley de la carrera pública y la meritocracia cuando se habla de educación. Y por otro lado, sabemos que la bancada de Perú Libre tiene un grupo de maestros que pertenecen al CONARE y que son precisamente quienes se opusieron a las reformas y a la meritocracia en la educación. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué es lo que tú avisoras que va a pasar con este tema fundamental para la educación de nuestros niños? Mira, por supuesto que a mí he revisado el capítulo de educación y luego te voy a pedir que hagamos algo de referencia al capítulo de corrupción y justicia que ha mencionado y a la ausencia de un capítulo económico. Pero en el tema de educación, claro, pierdes autoridad moral, como en todos los demás, cuando tus representantes, y esto dicho con todo respeto a los señores que han llegado al Congreso por el voto de las personas, los representantes de los maestros son maestros que no pasaron los exámenes. El mensaje no es pues muy serio, ¿no? El mensaje es, ¿saben qué? Vamos a cargarnos todo el proceso meritocrático y vamos a hacer una nueva cosa en la que todos sintamos que tenemos oportunidades, cuando en realidad acá las oportunidades no son para los maestros, son para los alumnos. El maestro, por supuesto que es importante y por supuesto que tiene que ser reconocido, igual que el enfermero, igual que el policía, pero tienen que ser reconocidos los mejores, los que se preparan, los que están en condiciones de hacer que nuestros estudiantes tengan más oportunidades. Así que yo creo que ese es un tema que, aun cuando uno pueda comprender que hay buenas ideas y regresar a los colegios. Mira, yo venía el domingo de Ayacucho por Soras, por Lucanas, y paré de casualidad para buscar línea en una comunidad, y los niños, que eran 25 niños, estudian en un solo Wi-Fi, todos tratando de conectarse. Entonces, mira, si nosotros tenemos acá problemas de conectividad, imagínate en los lugares más alejados del país, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas necesita un Estado presente y un Estado que prometa un montón de cosas y no te diga de dónde va a sacar la plata. Por favor, lean el discurso completo. En el discurso no hay una sola línea de cómo se va a generar los recursos para poder gastar ese montón de dinero que se va a asignar a subvenciones, a subsidios, a bonos, que me parece muy bien que se genere trabajo y se cierre brechas de infraestructura, pero ¿de dónde sale la plata? Si lo único que se señala es que el Estado va a volver a tomar Petroperú, como si no supiéramos todos lo que por muchos años significó Petroperú en algunos gobiernos del país. Entonces, yo no creo en un Estado empresarial. Yo creo que el Estado es el problema y por lo tanto hay que hacerlo más chiquito y más eficiente. No creo que haya que hacerlo grandote, porque ya lo que tiene el Estado no ha funcionado. Está infestado de corrupción a todo nivel, con pocas capacidades y con una incapacidad de sanción terrible. Por otro lado, hablan de corrupción y tienes pues al presidente del partido que lo igual al poder, que tiene una investigación por corrupción y que toma decisiones todos los días. Y además algún ministro que también haya tenido denuncias por corrupción, eso también es un contrasentido. Y lo más grave, Cecilia, es que en el capítulo de justicia y derechos humanos no hay una palabra y no hay recursos para la política pública de justicia que se ha gestado con muchísimas dificultades desde el año 92. O sea, han habido muchos esfuerzos, los más importantes sería JUS, ya en el último quinquenio el Acuerdo Nacional por la Justicia, la Comisión Wagner, el acuerdo en el marco del Acuerdo Nacional y la política pública que se ha publicado recientemente, y sobre eso ni una sola palabra. Eso es muy grave, Cecilia, porque lo que hace es romper con la continuidad. Esta política pública se ha gestado a partir de una ley, no se le ha ocurrido a alguien, hay una ley
que nombra un consejo para la reforma, donde está el presidente de la República, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el contralor, el defensor del pueblo. Ni una palabra. Lo que ellos proponen en justicia no tiene nada que ver con los acuerdos que se han hecho. Y además anuncian un sistema para confrontar o para enfrentar la violencia contra la mujer, que es el eje de la política pública, y no hacen ninguna referencia ni a los indicadores, ni a los compromisos de Estado, que significa aprobar una política pública como la que se ha aprobado en justicia. A mí, la verdad, yo no esperaba nada de este gabinete, te lo dije desde el inicio, más allá de lo que dijera, yo le hubiera negado la confianza. Comprendo que no todos los congresistas pensarán como yo y respeto su decisión, pero siento que el país necesita mensajes claros. Con los terroristas, a ningún lado. Los terroristas investigados por terrorismo no son víctimas, no pueden ser autoridades, menos presidentes del Consejo de Ministros. Los terroristas solo tienen espacio en la cárcel. Y si estás investigado, espérate que termine el proceso. Demuestra que eres inocente, porque respecto de tu derecho a la presunción de inocencia o al trabajo, está el mío a la seguridad y el del país a la seguridad nacional. Yo no podría votar a favor, porque me parece que hay momentos en los cuales hay que decirle al país, esto es inaceptable, y de acá para acá, trae lo que tú quieras, que te voy a aceptar todo, pero será tu responsabilidad. Gracias, Marisol. Muchísimas gracias.